que tienen guitarra, batería, acordeón, guitarras eléctricas. También les preguntamos si los adelantos tecnológicos hacían que la música fuera más exigente. Y bueno, por una parte sí, porque antes costaba mucho hacer algunas cosas y ahora con los adelantos tecnológicos hacen que sea más fácil. Bien, también preguntamos sobre cómo habían vivido ellos la evolución, porque al permanecer 36 años en nuestra localidad haciendo música, nos contaron que habían pasado de una etapa donde todo era muy complicado, había que dejar de estar los fines de semana con la familia para hacer el sacrificio de ir a hacer la música, ¿verdad? Que no es una tarea fácil, pero también la música, al ser un arte, requiere que las personas que se dedican a eso realmente lo sientan. Entonces, al ser un sentimiento, un arte, una pasión, siempre resulta ameno y resulta agradable para ellos. Nos decían también que a veces en los bailes de las escuelas rurales, muy temprano de la noche, a eso de las 9, ya comenzaban los bailes, y a veces antes. Y la gente quería que fueran muy extensos, porque es la única oportunidad en que todo el vecindario se reúne, o se reunía en esas épocas, y se divertían, ¿verdad?, en grupo. ¿Qué otras cosas pueden contar ustedes? En ese entonces acceder a una grabación era muy difícil y mi padre, por ejemplo, tuvo que ir a Montevideo para grabar el primer disco. Algunas de las bandas que habían eran Chacales, Principios, Corales, Burbujas. Bien, en cuanto a lo que decían de la grabación, hoy día es mucho más accesible, ¿verdad? Antes había que ir a Montevideo y no siempre era un éxito el llegar a grabar, porque Pastorino nos contaba hoy que en cierta oportunidad grabó en Montevideo y no pudo hacerse de la producción musical que habían hecho porque un error en la grabación los dejó sin el fruto de ese trabajo que habían hecho. Bien, tenemos una exposición de la evolución que hubo, de cómo se escuchaba música antes y cómo se fue evolucionando en el tiempo. La primera muestra allí es una vitrola que no marchaba a corriente como marchan los instrumentos modernos, sino que esa vitrola funcionaba a cuerda. Había que dar cuerda con esa manija que tiene al costado y luego escuchaban un solo tema por lado del disco. Les digo un poquito, voy a ir a mostrarlo yo. Los discos de pasta y los discos vinílicos eran donde se grababa la música en esa época. Acá, les voy a pedir que se pongan un poquitito más atrás, si pueden, para que los niños chicos puedan. Ahí está, un poquitito más atrás. Acá tenemos esta caja de madera, que es la que yo les digo que servía, era lo que se hacía para escuchar la música. Se le daba manija, se ponía el disco y con esta púa que tiene acá, no sé si todos llegan a verla, pero después cuando pasen en otro momento lo van a ver, se apoyaba esa púa sobre el disco y ahí se iba produciendo la música. Era muy difícil porque la cuerda se agotaba, ¿verdad? Como los juguetes que ustedes tenían, hay algunos juguetes antiguos a cuerda. Le das cuerda, pero la cuerda se agota y se detiene. Había que volver a dar cuerda para que se pudiera escuchar un tema. Comparen ustedes con lo que es hoy día para ustedes, que en una tarjetita de memoria sí tienen 500 temas o más, ¿verdad? Era algo muy difícil. Bien, después se pasó a un tocadiscos, que era el que proyectaba los discos de vinílico. Esto lo prestó Darío Pérez, el de la Casa de Remates, que muchos de ustedes lo conocen.
Esto es un tocadisco. Bien, en este tocadisco también se colocan discos de este tipo, se colocan acá. Este no entra porque no es para este tipo de... tiene que ser uno de la abertura más grande, ¿verdad? Se coloca el disco acá y con esto se pone también una púa sobre el disco comienza a girar, pero ya es eléctrico, ¿verdad? Eso marca una evolución en el tiempo. Ya se conectaba la electricidad y no había que estarle dando manija. Con mucho cuidado, sí, muy bien lo que dice Gabriela, porque si el disco se rayaba ya después no nos servía. Se cortaba la música, no se podía escuchar. Después surgieron los pasacassette. Esto es un cassette. En las casas de ustedes los padres conservan de otras épocas los cassettes. Es como una cajita de plástico y acá tiene una cinta. Esto marrón que pasa acá es una cinta. Entonces, esto gira, el pasadisco va girando con dos aparatitos acá en el mismo sentido va girando en la corriente. Y ahí se va proyectando la música. Ahora en este momento yo no traje un pasacassette, pero estos son los cassettes que se pasaban en el pasacassette. Y después, más reciente, después se guardaba en una cajita así y se cerraba. Y ahí te lo llevabas. Después surgieron los CDs, que ya son más modernos. Ustedes ya los conocen porque hemos usado en la escuela. Lo que esta música, voy a ver uno que sea fácil de abrir porque están un poquito ajustados, ¿verdad? Estos son los CDs, que los proyectan cualquiera de los aparatos de CD. Y tienen, acá hay unas canciones que son del año 2004. Hay otro que es del 2008 grabado. Quiere decir que todo esto pertenece a patrimonio porque son antiguos, pero no son de música de acá, son de otros lugares. Pero se los agradecemos igual a los compañeros que los trajeron porque lo que nos muestran es cómo eran los CDs. Y acá hay una cantidad después de instrumentos que José Ferrizo va a venir ahora después a contarnos cómo funcionan cada uno, porque las maestras no tenemos mucho conocimiento de esto, pero José Ferrizo nos va a contar cómo funciona. Porque él sí se dedica, tiene un museo en su casa en Piraracá, y se dedica a coleccionar todos esos instrumentos musicales y otras cosas que pertenecen al patrimonio, como son las boleadoras, aperos, distintas cosas que pertenecen a nuestro patrimonio, que ustedes dicen son antiguas. Todo eso él lo colecciona y lo muestra en su casa. Y tuvo el agrado de compartirlo con nosotros. Ahora después nos va a venir a explicar más cómo son. Ustedes ven que acá hay un instrumento grande, que pocas veces que alguien haya visto eso. ¿Alguien sabe cómo se llama? Arpa. Es un arpa. Es un arpa, ¿verdad? Juancito les puede decir qué es esto. ¿Se anima, Juancito, a contarle un poquito qué es esto a los niños? Este es el famoso arpa paraguayo. El arpa paraguayo. Es un instrumento paraguayo. No cualquiera sabe tocar. Cada cuerda de esta es una nota. O sea, el do, re, mi, fa, la escalera, todo. El que se habla también es templada esta, pero ahí no sale.
van a compartir con nosotros música. La música yo les dije que es un arte y ustedes lo saben porque en las clases de educación musical se los han expresado, ¿verdad? La profesora les ha enseñado que es un arte de combinar sonidos y que nos permite hacer producciones, ¿verdad?, musicales. Está muy relacionada con lo que tiene acá. No sé si todos llegan a verla, pero después cuando pasen en otro momento lo van a ver. Se apoyaba esa púa sobre el disco y ahí se iba produciendo la música. Era muy difícil porque la cuerda se agotaba, ¿verdad? Como los juguetes que ustedes tenían, hay algunos juguetes antiguos a cuerda. Le das cuerda, pero la cuerda se agota y se detiene. Había que volver a dar cuerda para que se pudiera escuchar un tema. Comparen ustedes con lo que es hoy día para ustedes, que en una tarjetita de memoria, si tienen 500 temas, proyectaba los discos de vinílico. Esto lo prestó Darío Pérez, el de la Casa de Remates, que muchos de ustedes lo conocen. Esto es un tocadisco. Bien, en este tocadisco también se colocan discos de este tipo, se colocan acá. Este no entra porque no es para este tipo de... tiene que ser uno de la abertura más grande, ¿verdad? Se coloca el disco acá y con esto se pone también una púa sobre el disco comienza a girar, pero ya es eléctrico, ¿verdad? Eso marca una evolución en el tiempo. Ya se conectaba a la electricidad y no había que estarle dando manija. Con mucho cuidado, sí, muy bien lo que dice Gabriela, porque si el disco se rayaba, ya después no nos servía. Se cortaba la música y no se podía escuchar. Después surgieron los pasacassette. Esto es un cassette. En las casas de ustedes los padres conservan de otras épocas los cassettes. Es como una cajita de plástico y acá tiene una cinta. Esto marrón que pasa acá es una cinta. Entonces, esto gira, el pasadisco va girando con dos aparatitos acá en el mismo sentido va girando en la corriente. Y ahí se va proyectando la música. Ahora en este momento yo no traje un pasacassette, pero estos son los cassettes que se pasaban en el pasacassette. Y después, más reciente, después se guardaba en una cajita así y se cerraba. Y ahí te lo llevabas. Después surgieron los CDs, que ya son más modernos. Ustedes ya los conocen porque hemos usado en la escuela. Lo que esta música... A ver, voy a abrir uno que sea fácil de abrir porque están un poquito ajustados. ¿Verdad? Estos son los CDs. Que los proyectan cualquiera de los aparatos de CD. Y tienen... Acá hay unas canciones que son del año 2004. Hay otro que es del 2008 grabado. Quiere decir que todo esto pertenece a patrimonio porque son antiguos, pero no son de música de acá, son de otros lugares. Pero se los agradecemos igual a los compañeros que los trajeron porque lo que nos muestran es cómo eran los CDs. Otras veces nos sirve para alegrarnos un poco. Otras veces servía, y dice acá en los títulos de los temas de otras épocas, que eran, por ejemplo, ¿cómo no voy a quererte? Porque tú me quieres, amor sincero, así que sirven para dedicárselo a alguien o para acercarme afectivamente a alguien también. Las canciones de antes, que después vamos a hacer algunas audiciones, estaban dedicadas generalmente o tenían un contenido emocional y afectivo, ¿verdad? Cosa que las de ahora no tanto. Ahora se fijan más en los ritmos y no tanto en el contenido de la letra de las canciones. Pero antes era muy común dedicársele la canción a una muchacha bonita o a alguien que de alguna u otra manera estaba interesado, ¿verdad? Estaba referido a los vestidos. Bien, los compañeros que vinieron, ellos son músicos, es decir, que se dedican a ese arte.
tienen composiciones propias y hacen música creada por otros también, ¿verdad? ¿Y ellos trajeron qué instrumento trajeron ustedes? Acordeón trajo él y vos también. Bueno, no sé cuál me gustaría empezar a tocar algo para que lo digan. Sí. Nosotros cuando esto empezó, esta investigación y esta encuesta, llegó un momento en que empezamos a mirar las fotos. Entonces, al mirar las fotos decíamos, pero mirá acá está el protagonista, mirá Pastorino, acá está Juancito, acá. Entonces, ahí empezamos a querer apropiarnos de nuestra historia. Lo que nosotros pretendemos es que esta instancia sirva para tomar la música como un patrimonio realmente cultural de nuestra localidad y de localidades vecinas. Pero sentíamos que nos faltaba siempre algo. ¿Y qué era lo que nos faltaba? Nos faltaban los protagonistas de la historia. Y mirando las fotos hablábamos con Marjorie, pero esta persona está, ¿qué te parece si la invitamos? Y bueno, y empezamos así a ver si podían acompañarnos, y con mucho gusto, con todos los que hablamos. Claro, las bandas estaban desarmadas. Claro, y hay personas que por el horario de trabajo, por algo no podían venir ahora, pero ellos sí pudieron venir. Y ellos sí. Ahora el señor Ferrizo de la localidad de Pirarajá va a venir a contarnos. Pero tenemos protagonistas que van a mostrarles instrumentos, ¿verdad? Así que le damos pasosidad y que con mucho gusto nos acompañó. Y a Juancito que también, quizá más tarde venga Instrumento paraguayo. No cualquiera sabe tocar. Cada cuerda de esta es una nota. O sea, el do, re, mi, fa, la escalera. El que se pasa también es templada esta, pero ahí no sale. Primeramente les voy a hacer un recitado para todos los niños, los maestros, todo en general y público. La aurora empieza a brillar y a alumbrar el sol de mayo a este patriota uruguayo que aquí pretende cantar. Hoy empieza a murmurar el Uruguay caudaloso, y entre el concierto armonioso de flores, aves y espigas resuena el nombre de Artigas con un eco misterioso. Artigas fue el gran guerrero que, luchando en sin batallas a estas tierras uruguayas, libertó del extranjero. Él fue el deseado guerrero que la patria libertó, al criollo puro alumbró en las noches de sus penas para romper las cadenas con que un rey lo esclavizó. Precisamente como que predominan los niños acá, le vamos a hacer un tema muy divulgado. Su título, El tractor amarillo, para todos.
Voy a hacerles algo que les guste. A ver. ¿Qué les gusta escuchar? A ver. Cualquier cosa. Escuchamos 12 cascabeles. A ver si se acuerdan de noche, más oscuras de la noche, donde encontraré
se desmaya. Como les expliqué antes, primero se le da la toalla, luego se saca el freno del plato y hay una rampa funcional. La puertita de esa cilindrata es una casa de volumen. Si cerramos las puertitas, hacemos el favor de cerrar las puertitas. Eso es una ortofónica de 1916. Es un artilugio, vamos a decir, un aparato para música que funciona solamente de acuerdo, no necesita de electricidad. Incluso el disco que usa es un disco de pasta, es un disco magnético. Yo ahora voy a pasar ahí y les voy a explicar un poquito cómo funciona y después les voy a explicar el resto de los instrumentos, ¿no? Para que ustedes vean más o menos cómo era el tema hace muchísimos años atrás, ¿no? Así que les voy mostrando un poquito de porque el micrófono no llega. Esto, por ejemplo, que participó en la guerra del Paraguay, en la guerra civil italiana. Después tenemos esto es parte de Ucrania. Ucrania apareció en la Francia de Cordobés, de Aparicio Sarabia. Apareció en una cañada, que el labrador lo encontró. Esto es un cabín. Esto se necesitaba para órdenes. Aparicio usaba para órdenes. Incluso un famoso clarinetista o trompa, como le llamaban, que se llamaba camuflaje, que fue uno de los clarinetistas de Sarabia y usaba uno exactamente igual a él. Este es un violín que la mayoría de se lo conoce, es un instrumento de cuerda. Quiero decirles que lo anterior es un instrumento de viento, ¿no? Esto es un instrumento de cuerda que se toca por rotación con el arco, que en este caso es el corral. Esto se hace en la cola de los caballos. Esto se hace en la cola de los caballos. Se usa totalmente como rotación. Ese violín es un violín europeo que tiene más de 200 años. Más de 200 años. Esto es una quena. Esto es una quena, es un instrumento de aire también, que se sopla por este lado. Y es una los paraguayos la adoptaron como un instrumento propio. Son instrumentos muy difíciles de construir, todo lo que ustedes pueden ver, toda la construcción es muy complicada. Es un instrumento de cuerdas, en este caso es una de 5 octavas. Cada octava son 8 cuerdas. Esta cuerda de colores hace los bajos. Esta está muy bien. Es un instrumento muy dulce y es el instrumento típico de Paraguay. En este caso, esta creo que fue hecha acá en el país, no fue hecha en Paraguay. Pero es una alta muy interesante. Es una armonía que suena parecido al charango. Lo único que esto es sencillo. El charango es un instrumento muy primario y de 10 cuerdas. Entonces es una expresión sencilla que se toca con una púa. Esto es un instrumento que también se utilizó hace muchos años. Estuvo muchos años en la danza de Turquía. La danza que todavía queda parte de ese resto de esa cultura. Y perteneció a la ciudad que es una armonía muy antigua. Luego tenemos un bandoneón. Es un instrumento que vino de... Parece que los primeros bandoneones se hicieron en Alemania.
pero vinieron a tirar la plata con los migrantes, incluso algunos italianos que querían traer a Japón, traían bandoneón, y es un instrumento que fue conocido en el Río de la Plata por el tango, por todo eso. Es un instrumento que tiene una función muy delicada de tocar, porque cuando abre da una nota y cuando cierra la otra. Si usted fue suplente hace poder. Ahí ustedes se dan cuenta que la primera nota es un instrumento que suena muy bueno, se usa en la orquesta sinfónica y todo ese tipo de música. Incluso algunos músicos argentinos de la época del 70, usaban mucho el oboe como alegre, por ejemplo, Leonardo Fabio, tenía muchos temas que se escucha el sonido del oboe, es un sonido muy... que va conectado a la corriente, no debe tener que va conectado a la corriente. Funciona por medio de estas mesas magnéticas, que son las que tienen el sonido del amplificador. Es muy sencillo el tema. Esta es la evolución del antiguo guitarra cruz. La guitarra tiene cuerdas de cero, el sonido de la cuerda pasa por las pastillas magnéticas, sale a través del cable al amplificador y de ahí sale el parlante. Es un proceso bastante sencillo. La guitarra eléctrica es una guitarra que se usa para todo tipo de música. Incluso actualmente se está usando para música de concierto, se usa para música, no solamente para rock, se usa música tropical, música italiana, se usa para todo tipo. Es muy sencillo. No sé quién es. Acá está levantando la mano. ¿Sabes que manejarla? Estas habían valvulares, que son las primeras válvulas, después estaban las transistorizadas. Ahora directamente ya vienen de circuitos integrados. Incluso las primeras que vinieron de Uruguay eran la batería. Generalmente vinieron para campaña, que venían acompañados de un molino aéreo que cargaba la batería.
Voy a hacerle algo que les guste. A ver. ¿Qué les gusta escuchar? A ver. No se cascabuche.